Miren, yo quiero comentarles y agradecer la presencia del presidente del Comité Regional del Distrito Federal del Partido Acción Nacional, Mauricio Tabe, bienvenido, gracias amigo por acompañarnos. Pues comentarles varias cosas. La primera, estamos haciendo un análisis de las minutas que nos están llegando de Cámara de Diputados. La verdad, pues son 13 instrumentos jurídicos que pues estamos analizando cada uno de ellos para revisar cómo estaba la ley antes, qué fue lo que mandó el Ejecutivo, qué modificaron los diputados y finalmente cómo quedó la minuta. Porque en función de eso tenemos que asumir una posición. Como ustedes saben, el grupo parlamentario del PAN aquí en el Senado se ha pronunciado en contra de toda la reforma hacendaria. Sin embargo, estamos haciendo un análisis muy cuidadoso respecto a lo que fue concluido en Cámara de Diputados y vamos a tratar de presentar una postura pues bastante responsable. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a buscar que todos aquellos impuestos que están dañando a la gente, pues en el Senado no sean aprobados ni en comisiones ni en el Pleno. Lo hacemos a partir de los principios de Acción Nacional. Cuando don Manuel Gómez Morín fundó nuestro partido en 1939, él decía que había dos clases de males: el mal inevitable y el mal evitable. El mal inevitable era aquel en el que la naturaleza o cuestiones de razones superiores pues le provocaban a los seres humanos, y eso no lo podíamos evitar. Pero sí había un mal que siempre podíamos evitar. El mal evitable era aquel el que los seres humanos le hacemos a otros seres humanos. Partiendo de ese principio, necesitamos poner los principios del PAN frente a la reforma hacendaria y ver si esa reforma hacendaria tiene males que puedan ser evitables, tiene males que puedan afectar a una gran mayoría de la población y que puedan afectar a nuestro país. Por supuesto, el segundo principio del PAN es buscar el bien mayor, es decir, el bien de la mayoría. Entonces, por un lado vamos a buscar evitar el mal que le hacen estos impuestos a la mayor parte de la población, y por otro lado tenemos que ver cuál es el bien superior que podemos rescatar de la reforma hacendaria, o si de plano no existe ningún bien superior que nos pueda llevar a votar a favor de algunos instrumentos jurídicos, pues entonces tendríamos que votar absolutamente toda la reforma en contra. Estamos muy preocupados, por lo menos por 3 temas que no se pudieron modificar en Cámara de Diputados. Por supuesto, estamos contentos que la batalla que dio Acción Nacional aquí en el Distrito Federal y en todo el país para quitar el IVA en colegiaturas, quitar el IVA en vivienda, compra-venta y renta y hipoteca de vivienda, y hacer algunas pequeñas modificaciones. Estamos contentos que se haya logrado y que los diputados hayan dado esa batalla, pero quedan muchas batallas por venir. Por ejemplo, la más delicada es el IVA en frontera. Hay una gran preocupación en toda la frontera de empresarios, de comerciantes y de ciudadanos que el IVA se vaya del 11 al 16%. Entendemos que el Partido de la Revolución Democrática no tiene presencia en la frontera y se basa en sus decisiones más bien de lo que pasa en el Distrito Federal, pero el Distrito Federal no es la frontera con Estados Unidos, y lo que sucede allá en la frontera con millones de mexicanos ni siquiera se tiene conocimiento aquí en el Distrito Federal. Entonces es lamentable que a partir de una negociación en la que se le da más dinero al Distrito Federal se tenga que afectar a millones de negocios, a millones de ciudadanos que están a 2,000 o a 3,000 kilómetros de aquí. Creo que es muy lamentable la posición del Partido de la Revolución Democrática de aliarse con el PRI para poder afectar a todos estos ciudadanos. En segundo lugar, estamos muy preocupados porque si bien ellos protestan cuando se llegó a plantear IVA en alimentos y medicinas, pues el IVA es del 16%, pero lo que se está planteando en alimentos ahora es del 30% de impuestos sobre la renta. Es decir, como se van a gravar las actividades primarias, pues hay que decirle a la gente qué son actividades primarias. Pues es la producción de huevos, es la producción de jitomate, de chile, de lechuga, de todo lo que consumen los mexicanos todos los días. Y eso se va a gravar con un 30% al productor. Y ese productor, por supuesto, que no va a absorber ese costo. Ese costo lo va a trasladar al producto y al final del día, ¿quiénes van a pagar
un 30% más por sus alimentos. Pues todos los mexicanos. Entonces nos estamos dando cuenta que este mal que le están haciendo esta alianza de diputados del PRI y del PRD es un mal que podemos evitar en el Senado. Y si lo podemos evitar, pues vamos a hacer todo lo posible en comisiones, vamos a hablar con aquellos senadores de frontera, con aquellos senadores productores en el campo, a quienes representan por lo menos al Consejo Nacional Agropecuario, pues que nos ayuden a buscar la forma de que estos impuestos no puedan pasar. Realmente estamos muy preocupados por lo que está sucediendo y no es una cuestión de postura política, creo que eso es entendible cuando eres oposición, sino es una posición de responsabilidad con los mexicanos. Estamos muy preocupados y por supuesto aquí en el Senado vamos a dar la batalla, viene la madre de todas las batallas para tratar de evitar que de alguna manera pues estos impuestos no pasen ni en comisiones ni en el Pleno. Por supuesto que hay quien dice, bueno, es que ya modificaron su posición por la presión que hicimos en una o dos cosas. Pero yo les digo, miren, esta reforma hacendaria, hagan de cuenta que ustedes compraron una casa. Y entonces de pronto se dan cuenta que la ventana está mal. Vamos a poner que esa ventana es el IVA en colegiaturas. Y te quitan la ventana y te ponen otra. Dices, bueno, pero al rato descubres que la puerta también está mal. Digamos que es el IVA en vivienda. Pues te quitan la puerta y te ponen otra. Pero cuando le dices, oye, los cimientos están mal, entonces esa casa pues tiene que ser derrumbada y volverse a construir, porque no te pueden cambiar los cimientos. Esta reforma hacendaria tiene los cimientos mal. Es una reforma que le pega a 5 sectores de la economía. Le pega al sector maquilador con el tema de IVA en las importaciones temporales. Le pega al sector fronterizo con el IVA del 11 al 16%. Le pega al sector de productores primarios con el 30% de ISR. Le pega al sector de la construcción y por supuesto le pega a las inversiones al gravar todas las transacciones que se hacen a nivel bursátil. Entonces realmente estamos frente a una reforma que va a impactar, que va a generar desempleo, que no genera crecimiento de la economía y que por supuesto lo único que va a lograr es que tengamos un país con una gran cantidad de gente en extrema pobreza, como ya se ha generado en los últimos meses. Creo que estamos en una situación muy delicada, lo queremos advertir a tiempo y por supuesto a partir de mañana iniciaremos los senadores del PAN pues esta lucha porque estos impuestos no pasen y le vamos a pedir a la sociedad que se solidarice con esta posición porque realmente nuestra intención es defender a todos los mexicanos. Yo hasta ahí lo dejaría y abriría un espacio para preguntas, respuestas, críticas y sugerencias. Voy a pedir al presidente del PAN del Distrito Federal que nos haga una pequeña intervención. Voy a ser breve porque así me lo pidieron, ¿eh? No, no es cierto. Oigan, muchas gracias por la atención, muchas gracias al coordinador por la invitación. Sí es preocupante el impacto que va a tener la reforma hacendaria, no solamente para todos los mexicanos, sino también para el Distrito Federal. Nos preocupa y bueno, no nos sorprende la posición que ha asumido el PRD, ¿no? De hacerse no solamente de la vista gorda, sino de defender el aumento de impuestos para todo el país a cambio de unos cuantos pesos para la Ciudad de México o unos cuantos miles de millones de pesos para la Ciudad de México. Nosotros como PAN en el Distrito Federal sí queremos que le vaya bien a la ciudad, pero no queremos que se entreguen cheques en blanco para que sirvan de mecanismos o instrumentos políticos y que no sean pues para beneficio de los capitalinos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una visión errada en los fundamentos de la propuesta de reforma hacendaria, así como lo dijo el coordinador. Los cimientos de la reforma están mal, está planteado en una visión equivocada que va a llevar a una agudización del proceso de recesión económica, y en el caso del Distrito Federal nos preocupa que estos recursos solamente sirvan como instrumentos para seguir engrosando las filas de las tribus y no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Podemos ver a lo largo de los últimos 10 años cómo ha aumentado los recursos para gasto social en la Ciudad de México y al mismo tiempo, con las mismas cifras del Coneval, cómo ha aumentado las cifras de pobreza extrema en la Ciudad de México. Entonces, estamos frente a una política de gasto social equivocada en la Ciudad de México, con poca inversión en infraestructura en hospitales, con poca inversión en infraestructura en educación, en escuelas, con mucha
con mucho crecimiento del gasto en transferencias directas a la población que poco han representado un beneficio para reducir la pobreza extrema, ¿no? Entonces, ante este escenario que se ha ido agudizando en la ciudad, pues quisiéramos evitar que el aumento de recursos para la ciudad no represente un beneficio trascendente para los capitales, que solamente signifique el engrosamiento de las políticas clientelares que hemos padecido en la ciudad. Nos preocupa que en estos últimos 15 años en la Ciudad de México solamente se ha invertido, por ejemplo, en una sola línea del metro, crece el gasto social y poco se invierte en infraestructura. Pediríamos que el gobierno de la ciudad, en caso de que llegase a aprobar se diera toda esta asignación de recursos del Fondo de Capitalidad y del país, que quedara en firme, pues que se invirtiera en infraestructura para transporte público e infraestructura para abasto y mejoramiento de la red de distribución de agua, que son de las grandes demandas de la ciudad. Nosotros vamos a estar muy atentos que en la ley de ingresos de la Ciudad de México y que en el propio presupuesto se revise el destino de estos recursos y que no se entreguen estos cheques en blanco para operación política por parte de las tribus que han gobernado esta ciudad. Sí, buenos días, senador. Buenos días. Le quiero preguntar, ¿qué opina usted de que algunos senadores del PRD, como Luis Miguel Barbosa, aseguran que ustedes han asumido esta posición en contra de la reforma hacendaria, porque lo único que quieren es defender a los empresarios, porque ustedes dicen que está mal la reforma porque es progresiva, porque ustedes prefieren pegarle más a los trabajadores que golpear a los empresarios, y que todos los argumentos que ustedes están dando pues son falsos, porque ya hace unos años el gobierno de Calderón pues propuso también impuestos. Entonces quiero saber qué tanto pega este tipo de posicionamientos del coordinador en este intento que tiene usted pues de conquistar las conciencias del PRD para que hagan una causa común. Gracias. Miren, es normal la posición del PRD, porque con este impuesto o presupuesto de capitalidad, pues más o menos equivale a 7,000 millones adicionales para el Distrito Federal. Por supuesto que a cambio de ese recurso, pues van a defender la postura que les ha dictado el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, pues yo ayer lo dije, ¿no? Decían que no y hasta bailaban juntos, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que es lamentable esa posición. En segundo lugar, miren, eso no tiene que ver con ricos y pobres. Eso tiene que ver cómo se afecta a la sociedad en general. Por ejemplo, les pongo un caso, o dos. El primero, la economía cae del 3.5 al 1%. Pues eso suena así como muy teórico. ¿Qué significa eso? Pues que al día de hoy, de enero a la fecha, con cifras del Seguro Social, se han perdido 700,000 empleos. ¿Y quiénes son los que pierden el empleo? ¿El empresario o el trabajador? Pues se cierran empresas o se hace recorte y quien al final pierde son los trabajadores. Por ejemplo, se pretende hacer un seguro de desempleo, pero ¿de dónde se está tomando el dinero? Pues del propio ahorro del trabajador. El trabajador ahorra 7 puntos. 2 puntos son para su pensión y 3 puntos son para cotizar en el Infonavit o en Fobiste. De esos 3 puntos, de esos 5 puntos, le están quitando 1 para un seguro general de desempleo y 2 para el seguro de desempleo, y nada más le dejan 2 puntos para poder comprar una casa. Entonces el dinero no se lo están quitando al patrón, se lo están quitando al propio trabajador de lo que está ahorrando en el SAR. Entonces realmente ¿a quién están afectando? Al trabajador. Por ejemplo, se va a grabar a los grandes empresarios o medianos empresarios del campo. Está bien, yo creo que si lo que se quiere es afectar a la clase alta, pues entonces grabemos cosas que la clase alta cobra o tiene: pinturas, oro, joyas, diamantes, carros de lujo, residencias. Es decir, creo que sí hay forma de grabar a la clase alta, pero no es a partir de generar las condiciones para que afecten a los trabajadores.
Ese es el punto. Por ejemplo, en el caso de las maquiladoras, se están grabando las importaciones temporales. No se va a afectar a las grandes empresas maquiladoras, se va a afectar a los 2.300.000 empleos que generan las maquiladoras. Porque si una maquiladora decide irse a un lugar donde le den mejores condiciones en materia de impuestos, pues quienes pierden son los trabajadores. Realmente nosotros estamos buscando defender al trabajador. Si se graba con 30% de impuestos sobre la renta a las actividades primarias, es la producción de todas las hortalizas y de todo lo que nos comemos. ¿Quién al final, hizo una pregunta para el PRD y para el PRI, quién al final del día va a acabar pagando ese 30% de impuesto? ¿Quién? Pues los consumidores finales. Si dicen vamos a grabar los productos chatarra, ¿quién va a acabar pagando el impuesto al producto chatarra? ¿El que lo produce? Pues claro que no, le va a trasladar el costo al comprador final. ¿Y quiénes son los compradores finales? Pues toda la sociedad. Si el impuesto se quedara solo en la clase alta, pues no pasaría nada, pues nada más que paguen más y ganen menos. El detalle es que toda la cadena la trasladan al consumidor final. Ese es el grave problema de esta reforma, que se está pensando que se va a impactar nada más a los que más tienen, cuando realmente se está impactando a la clase media y a toda la población. Pero además, por ejemplo, la reforma dice que se van a generar incentivos para que la informalidad pase a la formalidad, pero no hay absolutamente ningún incentivo para que el señor, al contrario, el señor que vende papitas en los cruceros, que no tiene ninguna marca, que ellos las fríen y las cocinan y te las van vendiendo ahí a 10 pesos, cuando tú le dices, mira, pues ahora si te metes a la formalidad, pues tus papitas van a valer un 5% más. ¿Qué creen que va a hacer ese señor? Pues nada, dicen allá de abusado, se mete a la formalidad para que ahora tenga que vender sus papitas con un 5% más caro. Pues él le va a seguir por ahí. No hay absolutamente ningún incentivo para entrar a la formalidad, que es lo que se pretende. ¿Y qué significa la formalidad? Pues que se amplíe la base de la gente que paga impuestos. Al contrario, con esto pues se van a disminuir. Entonces creemos que la situación sí es grave, porque no está afectando a las clases altas. Es un falso discurso del PRD que quiere justificar esa lana que le van a dar adicional por su voto, la quieren justificar para no verse tan mal. Pero en la frontera la gente está protestando. Imagínense cómo justificar que el país, que ya más o menos había librado el pago de deuda externa e interna, hoy esté pidiendo 550,000 millones. Si las cosas estuvieran bien, pues cuando uno le sobra dinero no pide prestado. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo 550,000 millones de pesos? Y también autorizaron 10,000 millones de dólares. Son 680,000 millones de pesos que va a recoger el gobierno y que se los va a gastar en gasto social, no en inversión. Entonces ahí tenemos un problema muy serio, porque ¿quién va a pagar ese dinero al final? ¿Los ricos? ¿La clase media? No, lo vamos a pagar todos. Todos, pobres, medianos y ricos, van a pagar esa deuda de 680,000 millones. Entonces el PRD y el PRI tienen que explicar cómo le harían para que esa deuda no lo pagaran unos cuantos, la clase alta. Entonces yo creo que si se quieren grabar cosas, miren, por ejemplo, algo que nadie defiende, yo se los decía hace unos días en San Luis, es por ejemplo este impuesto sobre el alimento para mascotas. Nadie lo va a defender porque van a decir, es que los ricos son los que tienen mascotas. Pues miren, hay 25 millones de gentes que tienen mascotas en este país y no todos son ricos. Entonces ahora resulta que nada más los ricos van a poder tener mascotas y los pobres no. Todos tienen y todos compran alimento y todo el mundo gasta. Entre ellos hay 500,000 invidentes que usan perros de lazarillos para poder ser guiados y también tienen que pagar impuestos. O sea, ahora no solamente traen el problema de tener una discapacidad, que es de ser invidente, sino que ahora también tienen que pagar un impuesto adicional del 16% por tener a alguien que les guíe. Y como ese ejemplo les puedo dar muchos. Nadie se mete a defender esto porque obviamente públicamente no es correctamente, lo políticamente correcto. Pero hay que decirlo. Entonces, si se quiere grabar a los ricos, pues hagamos el catálogo. ¿Quién tiene yates? Hay que grabar los aviones privados, hay que grabar los helicópteros, hay que grabar los viajes en primera clase, hay que grabar las joyas, hay que grabar las pinturas, hay que grabar el oro, hay que grabar los diamantes. Hay muchas formas de grabar a un solo sector de la población, pero no partiéndole el queso a toda la gente.
Entonces creo que no está dirigida adecuadamente la reforma hacendaria. Por eso les digo que el cimiento está mal. Si ese era el objetivo, nos hubieran dicho, no les decimos cómo lo podían hacer sin afectar a toda la población. El problema nuestro es que afectan a toda la población. Y al final del día dicen, no, pues es que están defendiendo a los ricos. No, hay una clase media que no es rica ni pobre, y hay una clase pobre que tiene trabajo, y ese trabajo se lo da a alguien que invierte dinero y que lo arriesga y que está ahí ese dinero jugándosela. Si sale bien el negocio, sale mal. Y si le va mal a él, pero también le va mal a todos los trabajadores que dependen de él. Ese es el tema de fondo. Gracias. Eric Martin de Agencia Noticias Bloomberg. Tengo un par de preguntas. La primera es si tienen una cifra de la recaudación o del daño que va a ser la homologación de la IVA en la frontera a estas comunidades, estas ciudades de la frontera. Y la segunda que no tiene que ver con la reforma, pero es un asunto del partido del expresidente. Hay un nuevo reporte hoy de espionaje por Estados Unidos contra el presidente Calderón cuando estaba presidente. Quiero ver si tiene un comentario en ese. Es una acusación de hackearon las agencias de Estados Unidos, el correo, la cuenta de email del presidente en el 2010, y quiero ver si el PAN tiene algún comentario de esto al respecto. Mira, sin entrar a fondo al segundo tema, porque no quisiera desviar la atención respecto a lo que estamos platicando, pero en lugar creo que es lamentable, ¿no? Creo que es lamentable que Estados Unidos no valore que tiene una cicatriz en la panza casi de 3,000 kilómetros que se llama México, y que parte de su seguridad interna depende de lo que hagamos en este país. Entonces creemos que Estados Unidos debe valorar aún más lo que se hace en este país en materia de seguridad, porque eso es lo que prevé, que muchísima gente que quisiera hacerles daños tienen que pasar por México, y aquí es donde se les detiene. Entonces creo que no es ético ni político el hecho de que se esté espiando tanto al presidente Calderón como al presidente Peña Nieto. En segundo lugar, el IVA en la frontera, no tenemos la cifra calculada. La mayor parte de las maquiladoras están en la frontera, lo cual nos preocupa gravemente. Pero les pongo un ejemplo común. En Estados Unidos, en la línea fronteriza, si tú compras del otro lado es el 8% de impuesto, le llaman tax, que eso que creo que eso quiere decir impuesto, si no aquí usted me traduce porque habla más inglés que yo. Y de este lado es el 11%, entonces pues la diferencia de 3 puntos permite que a veces la gente del otro lado venga y compre en México, no le genera un gran problema. Y la gente de México va y compra en Estados Unidos porque es el 8%, es más barato el impuesto. El resultado es que si le subimos al 16% ya es el doble. Y entonces ahí tenemos un problema, porque entonces la gente de Estados Unidos que viene a comprar a México dice, mejor me quedo acá porque acá es el 8%. Y la gente de México dice, pues mejor me paso a aquel lado, al Paso, a McAllen, a San Diego a comprar, porque de aquel lado el impuesto es más barato. Entonces, ¿quiénes pierden? Pues los comerciantes, los ciudadanos y las empresas que están en la frontera, porque la frontera compite con Estados Unidos, no compite con el Distrito Federal. Entonces ese es el tema de fondo que tenemos en la frontera, y eso es lo que nos puede llegar a generar una gran cantidad de personas perjudicadas. Cuando el argumento es que dicen, no, es que ¿por qué los de la frontera deben de pagar menos que los del Distrito Federal? Ah, muy fácil, porque el DF no compite con McAllen, ni con El Paso, ni con San Diego, ni con Nogales. Compite aquí alrededor con el Estado de México y con Puebla y con Morelos, pero no compite con la economía que está del otro lado, que es muy fuerte y donde también tienen productos de muy buena calidad y donde los mexicanos pues estarían dispuestos a cruzar la frontera para comprarlos más barato. Ese es el problema. Entonces, ¿quién pierde? Pues pierde nuestro país y pierde la generación de empleos de este lado. Gracias. Senador, preguntarle, ¿existe la posibilidad entonces
de que varias minutas se regresen a la Cámara de Diputados con cambios. Esa sería la primera consulta. Y segundo, si en este intento ustedes estarían dispuestos a aliarse con el PRD, porque el PRD en el Senado ha expresado posiciones distintas a la bancada del PRD en San Lázaro, particularmente están en contra del IVA en la frontera y en gravar las prestaciones laborales. Si ya están platicando, si van a platicar, si estarían dispuestos a aliarse. Gracias. Mira, acabas de tocar un tema bien delicado, el tema de las prestaciones, que eran deducibles para los patrones. Es decir, a la gente le pagan un sueldito, pero aparte le dan una despensa, le dan vales de transporte, le dan, y eso como compensaba un poco el ingreso. Pues ahora eso también se lo van a gravar y no lo van a hacer deducible para el patrón. El patrón tiene dos opciones, o pagar o dejar de darlo, le sale más barato. ¿A quién perjudican? A la clase trabajadora otra vez. Ese es el problema, es decir, es una reforma a lo mejor pensada en afectar a los que más tienen, pero en la realidad le va a pegar a los que menos tienen. Están grabando, le están poniendo IVA a transporte, por ejemplo. ¿Quiénes se transportan en transporte público? ¿Los pobres o los ricos? ¿O los de clase media? Pues claro, pues es el que tiene, o los que tienen lana, pues tienen su carro, tienen su avión o tienen su helicóptero. No van y agarran un autobús y para moverse de un lado a otro. ¿A quién están afectando? Pues afectan a las clases más necesitadas de este país. Entonces, creo que no, que el PRD, si analiza esto que estamos diciendo, tendría que votar con nosotros para parar ese tipo de impuestos que afectan a toda la población. Tendría que parar sobre todo el impuesto en la frontera. Yo espero que haya la madurez política para que podamos devolver por lo menos esa minuta, para devolver el IVA en transporte, para devolver el IVA en restaurantes, que eso le va a afectar a todo el sector turístico, porque de alguna manera pues es la tercera causa o la tercera parte de importancia de inversión en el país. Entonces sí creo que es importante que tengamos conciencia. Y ahí es donde invitamos a los senadores, hasta del PRI de la frontera, que no le vayan a fallar a su gente allá, a los senadores del PRD, que analicemos que estamos afectando un sector muy importante de la economía. Yo espero que entre lunes y martes podamos generar esta conciencia y podamos por lo menos detener estos impuestos que son absolutamente regresivos para la población. No te escondas, Víctor. Acá estamos, senador. Oiga, aunque la reforma hacendaria pasara tal como llega al Senado, pues los recursos no van a alcanzar para la bolsa que esperaba el gobierno federal. Aquí, ¿qué afectación habría en los programas sociales, en los proyectos de inversión del gobierno? Porque muchas de las promesas y programas del gobierno federal están basados en los recursos de la reforma hacendaria. Y por otra parte, preguntarle si ya es el fin del Pacto por México o la reforma energética podría volver a juntar al PAN con el PRI y mantener la vigencia del pacto. Hiciste muy buena pregunta. Mira, yo pienso que pues no hay dinero que alcance, ¿no?, en un país tan complicado, pero hay que decir que aunado, por ejemplo, a lo que están solicitando de deuda, 680,000 millones, tienen que decirnos en qué se lo van a gastar, que eso no lo han dicho, en primer lugar. Entonces, ¿cómo vamos a saber si ajusta o no ajusta si ni siquiera nos dicen para qué los quieren? Entonces es absolutamente absurdo votar por una deuda en la que nadie está preguntando, bueno, está bien, ya te votamos 680,000 millones, ¿para qué los quieres? ¿Dónde los vas a invertir? ¿Qué vas a hacer con ellos? Nadie está preguntando. Nosotros vamos a exigirle al gobierno, a ver, diputados ya mandó este techo de deuda, dinos para qué los quieres. Entonces, si no sabes para qué los quieren, no podemos saber si ajusta o no ajusta, en primer lugar. Y en segundo lugar, el gobierno, así como le va a apretar el cinturón a toda la gente de clase baja, media y alta, pues también que nos diga cómo se va a apretar el cinturón el gobierno, porque de lo contrario, pues nomás le exige a los otros que se aprieten el cinturón y el gobierno sigue creciendo de manera indiscriminada, generando más burocracia. Entonces necesitamos saber también cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno, pues también para recortar su gasto, y qué candados va a utilizar para que esto que están solicitando
pues no se vaya a gasto corriente solo para pagar nómina y pagar más trabajadores. ¿Cuál es la otra pregunta? Lo del pacto. El Pacto por México ha sido un instrumento que ha venido funcionando. Lamentablemente, esta reforma no surgió del pacto, si no, no hubiera salido tan mal hecha. Es una reforma que la hicieron de manera unilateral el gobierno, con la Secretaría de Hacienda. Ahora creo, y esta es una percepción mía, que a lo mejor sí le tomaron parecer al PRD porque la hicieron suya inmediatamente, pero no viene del pacto. Si hubiera venido del pacto, creo que hubiera sido una reforma más moderada. Yo pienso, bueno, déjame hacer una precisión. Nosotros como Senado solo tenemos facultades para generar impuestos, es decir, solo aprobamos leyes de ingresos. El presupuesto de egresos, lamentablemente hay que decirlo, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo tanto no tenemos intervención en el mismo. Yo entiendo que debe haber reuniones entre diputados y dirigencia para ver que el presupuesto de egresos pues no sea un mecanismo de control como el que va a utilizar el gobierno federal. ¿Y a qué es lo que me refiero? Que ahora con la aprobación que hicieron para que ciertos rubros los controle ahora el gobierno federal, y llámese gasto de educación y gasto de salud, pues que en el presupuesto de egresos pues se mantenga el equilibrio para que las entidades federativas pues puedan tener sus recursos y los puedan ejercer sin necesidad de ese control absoluto que está generando la Secretaría de Hacienda con estas reformas. Entonces entiendo que los partidos se van a tener que reunir para ver que ese presupuesto de egresos pues no sea totalmente parcial. Pues yo les agradezco a todos su infinita paciencia.